Empezando este año 2021, uno pensaba por allí tener algunas perspectivas en cuanto a que los ejes de la política podían ponerse en marcha, pero indudablemente vemos que el gobierno está tan desorientado como terminó el 2020, ¿no? Bueno, no solamente el gobierno. Si usted mira incluso el mapa internacional, se da cuenta que hasta los que gobiernan Estados Unidos están desorientados. Totalmente. Yo le hago esta observación. Sí. ¿Por qué motivo? Para mostrarle que lo que lo que se encuentra en un impasse es la sociedad capitalista, lo cual entonces provoca que sus defensores, sus gobernantes, no acierten con un rumbo determinado, porque asistimos a una pandemia feroz, pero que viene acompañada de varias circunstancias. Ahora que hay una vacuna, sí, cada vez es más claro que hay una pelea para ver quién la vende. Por supuesto. ¿No es cierto? Y esa pelea no se limita a las farmacéuticas que eventualmente la elaboraron, sino que como es una cadena internacional de distribución, tiene que ver con muchos intereses económicos. Entonces tenemos una pandemia que afecta a la humanidad entera y los dueños del poder, los dueños de los recursos, son incapaces de declarar a la vacuna como un bien público. Como si ellos mismos pudieran salvarse de las consecuencias de este virus si todo el mundo no se vacuna. O como si un país importante se pudiera salvar él solo vacunándose y dejando a África, Asia o América Latina a la intemperie, cuando está claro que estamos hablando de una pandemia en el sentido de que afecta al mundo entero. Estas son contradicciones absolutamente brutales. Por otro lado, esto naturalmente ha perturbado la actividad económica. Entonces los gobiernos han salido al socorro de los grandes intereses económicos. Con lo cual, cuando se trata de los grandes intereses económicos, la emisión monetaria no produce inflación. Pero si hay que aumentar los salarios del empleado público, de los docentes o los jubilados, como dijo el ministro Guzmán, es inflacionario. Es impresionante. Entonces usted ve que hay una sociedad que está revuelta y eso también se manifiesta en rebeliones en distintos países y en crisis políticas. Entonces yo no le quiero sacar la responsabilidad ni a Alberto Fernández ni a Cristina Fernández, porque ellos han asumido la dirección y la defensa de esta sociedad. Pero la confusión no es de ellos. La confusión es un reflejo de la confusión que tiene toda la clase capitalista acerca de hacia dónde dirigirse. Totalmente. Ahora, Jorge, usted mencionó Estados Unidos. ¿Alguna vez en el ideario de las personas de nuestra edad, que siempre vimos al capitalismo salvaje explotarnos, pensó en una Washington militarizada y la circunstancia que se dio en este traspaso Donald Trump-Biden, cuando siempre fueron los mentores de la democracia, ¿no? Sí, le voy a contar algo que me deja tan bien parado a mí que nunca lo quise comentar porque soy de esas personas que tienen, no sé, cierto pudor. Por supuesto, y humildad. ¿Me entiendes? No soy de exhibirme, tengo un pudor, pero se lo voy a contar. Mire, cuando empezó la discusión sobre el destino de China, sí, había varios teóricos que decían lo siguiente: como consecuencia del abandono del comunismo y el desarrollo del capitalismo en China, China se iba a convertir en una democracia liberal. Yo escribí un artículo explicando que ni China se iba a convertir en una democracia liberal y que la crisis, ese desarrollo capitalista que había en China, en Estados Unidos se había convertido directamente en una crisis capitalista. ¿Cómo se vio en el 2007-2008 cuando cayeron los bancos, la caída del producto, etcétera? Y entonces utilicé la siguiente frase que no la voy a olvidar: antes que un demócrata aparezca gobernando en China, un autoritario va a estar gobernando en Estados Unidos. Un presagio. No, porque la idea ¿cuál era?
China es un país autoritario Sí, porque necesita controlar con mano dura, mano feroz, mano represiva, las contradicciones que engendra la desigualdad social del camino que ha elegido. claro. Por lo tanto, Estados Unidos está más cerca del autoritarismo chino que China de la democracia liberal norteamericana, porque Estados Unidos se está enfrentando explosivas contradicciones económicas. En este año, Estados Unidos aumentó la deuda pública en un 40%. Se fue del 100% del PBI, que ya era un aumento enorme respecto a años anteriores, al 140%. Y la emisión monetaria en Estados Unidos para rescatar bancos, empresas que cotizan en bolsa, etcétera, es absolutamente feroz. Como consecuencia de esto ha salido una estadística que advierte que la desigualdad social bajo la pandemia creció, no solo porque se empobreció la mayoría de la población, sino por lo que se enriqueció la minoría. Claro, ahí está la clave de todo esto, ¿no? Claro, quiere decir que en medio de una pandemia, los que tienen la sartén por el mango agarraron una parte más grande todavía del mango. Sí. Estas son las contradicciones que estamos enfrentando. Entonces podrá hacer lo que quiera Alberto Fernández, no va a invocar ninguna, porque hay una desorientación general. Totalmente, hay una desorientación general. Si el Fondo Monetario Internacional tampoco le ofrece a Alberto Fernández un programa, lo del fondo le dicen a Fernández, decime qué programa piensan hacer ustedes y lo discutimos. ¿Por qué no le dice como hacía con otro gobierno, este es mi programa, el FMI? Porque no quiere cargar con la responsabilidad de un programa que va a fracasar, como fracasó el programa del FMI con Macri, al cual le dio 45.000 millones de dólares. Sí. Le dio más que a todos los demás países juntos. Infernal. Y acuérdese usted que para apoyar a Macri vinieron a la Argentina Macron, los italianos, Obama, y en algún momento esos vinieron por cuerdas separadas. Luego Angela Merkel. Hizo el G20 y vinieron todos. Sí. Todos apoyando a Macri. ¿Y en dónde terminó todo ese apoyo? En el hundimiento de la Argentina y en el hundimiento de Macri. Entonces, ¿quién está desorientado? Están todos desorientados. Están con una GPS marcando el paso hora por hora, día por día. Claro. El día a día. El día a día. Yo hago este comentario, no es un comentario simplemente, como soy un militante, es una advertencia que le hago al conjunto de la población trabajadora. Vivimos en una sociedad donde los dueños de ella y los que la dirigen no saben dónde diablos nos están llevando. Pero los platos rotos de esta desorientación lo va a pagar el pueblo trabajador. Entonces el pueblo trabajador se tiene que reunir y deliberar para fijar en la orientación de la sociedad. ¿Cree que es el tiempo de que realmente los trabajadores y realmente son la columna vertebral de este país, empiecen a tomar un rol protagónico más importante en un montón de tomas de decisiones? La virtud nace de la necesidad. Uh-huh. Eso no es algo que yo haya descubierto. Cualquier persona con un poco de reflexión se da cuenta. Cuando hay una necesidad, es que aparece todo. ¿Por qué aparece la vacuna tan rápido? Claro. Porque apareció la necesidad de combatir al virus. Sí. Por eso los grandes laboratorios y la farmacéutica no tenían ninguna investigación en este aspecto porque no tenían a quien venderle ninguna vacuna. Claro. Entonces no se prepararon para esto. Una vez que estalló, le dieron a toda máquina y aún así han aprobado vacunas de emergencia. Hay que continuar con la experimentación. Sí, por supuesto. Pero los gobiernos aceptan la vacuna porque tienen la necesidad imperiosa de algo superior a las cuarentenas.
¿no es cierto? Porque las cuarentenas han mostrado todos los límites que hay en una cuarentena. Tampoco se puede meter una cuarentena por el resto de la vida. Claro. Entonces, como usted ve, la necesidad despierta entre los trabajadores, se me doy cuenta porque soy militante del movimiento obrero, primero en una capa más seleccionada de activistas, de luchadores, de personas inquietas, y luego poco a poco, más generalizadamente. Usted lo ve, por ejemplo, los trabajadores de la salud, que han tenido que salir a luchar porque han sido la variable de ajuste del sistema, ¿no es cierto? Como no podían controlar las infecciones, no había testeos, no había trazabilidad del virus ni nada, todo terminaba en un hospital y ahí el que ponía el cuerpo eran las mujeres y los hombres de los trabajadores de la salud, médicos, ambulancistas o enfermeras o lo que fuere. Claro. ¿No es cierto? Y ahí usted ve un despertar político que hasta este momento no había existido tan manifiestamente entre ese personal. Jorge, usted tiene vasta experiencia, uno en la Argentina también tiene vasta experiencia de los distintos fenómenos políticos que ha habido a lo largo de esta etapa contemporánea en la República Argentina. ¿Puede ser que haya tal vez la mirada tan equivocada, como escuchamos por allí de la diputada Fernanda Vallejo, diciendo que como somos productores de alimentos y vendemos al exterior, están tan caros los alimentos para el pueblo? Mire, porque siempre hemos producido alimentos y en distintas etapas, y la verdad que los precios no se... entrar en consideraciones personales sobre la diputada. Lo único que le digo es esto. Alimentos se exporta a Rusia, exporta a Estados Unidos, exporta a Brasil, exporta a Paraguay. Son muchos los países que exportan alimentos. Sí. Y no tienen el tipo de crisis que hay acá en Argentina. Exactamente, a eso apuntaba. ¿No es cierto? Después, si usted exporta un alimento que tiene un precio alto, el que lo importa está peor que usted. Claro. ¿No es cierto? Porque va a tener que pagarlo más caro y hacérselo pagar más caro a todos sus ciudadanos. De manera que el problema no es el precio de los de las materias primas. Cuando el precio era muy bajo, le echaban la culpa que el precio era muy bajo. Ahora que el precio es alto, le echan la culpa que el precio es alto. Claro. Entonces quiere decir que están, como le dije a usted antes, desorientados, y también revela que la formación económica de los economistas está lejos, deja mucho que desear, porque en realidad ponen sus conocimientos al servicio de intereses, algunos de consultoras privadas, otros de gobierno de turno, o lo que fuere, pero cuando un economista habla, salvo que sea de la izquierda, por boca de él salen intereses económicos, no salen conocimientos científicos. No le quepa ninguna duda. Ningún economista que tenga una clientela le va a dar a usted una opinión que vaya en contra de los intereses de la clientela. Y la clientela de los economistas, salvo algún caso en que son asesores de sindicatos, es la clientela de las grandes empresas. Claro. O sea que emiten sonidos a quienes les guste escuchar esas palabras. Absolutamente. Pongo todos los dedos de las dos manos en ratificar lo que usted acaba de decir. Claro. Es un tema también proclive en la República Argentina. Jorge, como nos quedan 3 minutos, ¿qué síntesis quisiera dar usted en este comienzo de este siglo, de este año 2021 y es justamente el siglo XXI, con respecto a lo que es este año y lo que va a ser en una cuestión electoral que es bisagra parlamentaria este 2021? Mire, las elecciones van a ser un fenómeno positivo para el país si los trabajadores desde ya enero luchan fuertemente por defender sus intereses, especialmente los jubilados
los intereses de los jubilados, el personal de salud, el sueldo general, de la gente que está sin empleo, y sobre la base de esa lucha ofrecen una alternativa política en las elecciones. Es decir, que cuando la gente va a votar, diga, estos son los que estuvieron luchando por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, los que estuvieron luchando por el pleno empleo aquí, los que estuvieron luchando para que padres y madres tengan sus derechos de tiempo libre para atender a sus hijos más pequeños, ¿no es cierto?, lactantes o de primera infancia. En una palabra, lo que tiene que aparecer políticamente es una fuerza identificada con la lucha de la clase obrera, no en las palabras, sino en los hechos. Y entonces va a haber un fenómeno político de importancia. De lo contrario, va a ser una pelea entre dos grupos que quieren llegar al gobierno para seguir alimentando parásitos. Porque usted no me diga a mí que alguien que viene del macrismo puede pretender algo con el desastre que ha hecho, y alguien que viene, que dice que es nacional y popular, ¿no es cierto?, se encuentra negociando deudas externas increíbles, sin ninguna quita, favoreciendo, está ahora mismo emitiendo bonos ajustados al dólar, ajustados a la inflación, encima tienen una tasa de interés, es decir, completamente por arriba de la inflación, por lo tanto, y a los trabajadores les niegan todo. Entonces ninguno de los dos tiene ninguna autoridad y la ciudadanía va a ir a votar en forma relativamente desinteresada. Y eso va a agravar una crisis política, porque va a mostrar el abismo entre el poder y el pueblo, pero sin que el pueblo haya desarrollado una alternativa superadora de ese abismo. Entonces nuestra política este año va a ser señalar lo que yo le estoy señalando, exhortar una lucha muy enérgica y al mismo tiempo desarrollar asambleas y congresos para ofrecer al país entero un programa general, de conjunto, de todas las variables económicas y políticas, como salida a la presente crisis. Así es. Jorge, le agradecemos por su tiempo, se nos acabó el programa, nos gustaría charlar mucho más, pero volveremos a repetir un encuentro. Muy bien, le agradezco muchísimo por su atención. Gracias. No, un fuerte abrazo.